como es la reforma energética, la educativa, la laboral, la fiscal y las demás. Es un hecho que la aprobación de estas reformas que se llevaron a cabo en la pasada legislatura dieron un giro sustancial en la vida de todos los mexicanos. Hoy la situación económica es crítica. Hay un aumento en el desempleo y por consiguiente las conductas antisociales han detonado un estallido de inseguridad en todo el país. Estamos frente a un contexto económico global adverso, una economía nacional estancada, vicios de corrupción e impunidad desmedida, y para combatir esos flagelos hemos tenido que tomar decisiones fuertes. Desde el Congreso, como fracción parlamentaria, hemos impulsado un marco normativo en materia de transparencia y rendición de cuentas. Vivimos los días de una sociedad agitada, donde la política, en lugar de conciliar, mantiene crispados a los ciudadanos. Y en ese contexto he trabajado en los diferentes temas político, económico y social. La postura política de Morena ha sido sin duda un contrapeso a los errores y a las viejas prácticas del actual gobierno. Es por eso que hoy podemos pararnos frente a ustedes con total honestidad. Las elecciones de julio del 2015 generaron un cambio electoral importante en la representación de la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario de Morena se conformó con 35 legisladores en esta 63 legislatura. Sin embargo, los ideales y posicionamientos presentados, no solo en tribuna, sino ante los medios, condujeron a la integración de una diputada más al grupo parlamentario, totalizando al final del primer año del ejercicio 36 diputados. Como ustedes saben, mi grupo parlamentario decidió pensiones vitalicias a los expresidentes y los gastos exorbitantes de los altos funcionarios, así como la cancelación de obras onerosas, como la creación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el trasvase del agua del río Pánuco a Nuevo León, y propusimos la venta de la flotilla de aeronaves públicas. Esto traería un ahorro de más de 400,000 millones de pesos. Desde ese día señalamos un contundente rechazo a lo que ya sabíamos que haría el Ejecutivo en el recorte al presupuesto, como es recorte de educación, salud y programas de desarrollo social. En congruencia, los 36 diputados de Morena renunciamos al seguro de gastos médicos mayores que ofrece la Cámara como prestación exclusiva a los diputados y nos afiliamos al ISSSTE, como lo hacen todos los trabajadores del Estado en este país. Con la consigna de que el dinero ahorrado fuera canalizado al ramo del sector educativo o de salud. Además, por acuerdo en conjunto, los 36 diputados decidimos donar la mitad de nuestra dieta salarial para que este dinero recaudado se destinara a un proyecto de 8 universidades, proyecto lanzado por Morena y que hoy ya son una realidad, bajo el eslogan becarios sí, sicarios no. Estamos convencidos que la superación de un pueblo radica en abonar sus raíces en la educación. Un pueblo culto y educado siempre tomará las mejores decisiones y será capaz de convivir con mayor armonía y bienestar. Estas universidades están abiertas para todos los jóvenes que no encuentran un espacio disponible, donde el sistema los ha rechazado por falta de inversión gubernamental. Ya se instalaron 5 en las delegaciones del Distrito Federal, otra más se instaló en Valladolid, Yucatán, otra en Calquiní, Campeche, y aquí cerca, en Comalcalco, Tabasco, está otra. Esto es porque hemos encontrado en esos lugares
todas las facilidades para su implementación, porque es donde precisamente gobierna nuestro partido. Quiero decirles que próximamente se estará anunciando la apertura de una más en el estado de Veracruz, derivado de la nutrida bancada en el Congreso local, que sin duda comparten el proyecto nacional. De la misma forma, durante el periodo en mención, se han presentado diversos temas, tanto de trascendencia nacional como coyunturales, en los que hemos participado en múltiples ocasiones ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con el fin de exponer iniciativas de ley, puntos de acuerdo, reservas, posicionamientos y cuestionamientos. Eso es lo que hace un diputado. Voy a reportarles a ustedes mi asistencia y pase de lista. En el trabajo legislativo asistí a 69 sesiones ordinarias donde se atendieron diversos temas en beneficio de la población. Asistí a 2 sesiones extraordinarias que se convocaron en el mes de junio pasado y estuve como integrante en los 2 periodos de la comisión permanente. El primero de diciembre del 2015 a enero del 16 y el periodo actual que corresponde de junio del 2016 y cerrará el 31 de agosto. Así como también reporto mi asistencia a una sesión solemne, todo esto sin faltar a mis obligaciones como diputada en las comisiones que me corresponden. De la misma manera, asistí a las comparecencias de secretarios de Estado y funcionarios gubernamentales, que son el acto mediante el cual los miembros del gobierno que han sido citados por el Pleno hablan presencialmente sobre la situación que guardan los asuntos que por ley tienen encomendados. Por ello, hemos pugnado porque los comparecientes nos den una correcta rendición de cuentas, lo que no ha sido del todo posible, ya que no hemos quedado conformes con las exposiciones que han realizado, debido a que los resultados no han sido satisfactorios en su desempeño, ya que demuestran su entrega a un proyecto gubernamental y no siempre al clamor del pueblo. Tal fue el caso de la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encargado de la seguridad interna y gobernabilidad del país, a quien cuestioné directamente la incapacidad de esta administración para garantizar la seguridad interna del país y bienestar de los ciudadanos. Le solicité expresamente la necesidad de crear un mando combinado ante la ola de inseguridad que afecta a nuestro país, en especial la zona sur-sureste. Igualmente, asistí a la comparecencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, a quien le entregué la solicitud para que se autorice la creación de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos en el ejido Guillermo Prieto. Solicitud que no se ha atendido en forma satisfactoria pese a diferentes encuentros con funcionarios y puntos de acuerdo presentados sobre este tema. De igual manera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, compareció ante el Pleno en la glosa de informe de actividades del Ejecutivo Federal. Al no coincidir con las cuentas y proyecciones económicas que presentó, le solicité que el presupuesto de este año se fijara en un precio de barril de petróleo más bajo para actuar con responsabilidad, ya que la tendencia mundial del barril de hidrocarburos nos marcaba que habría un desplome, situación que no atendió y que lamentablemente así ocurrió. Hoy, en el primer semestre de este año, el gobierno federal ha tenido que implementar 2 recortes presupuestales, uno de 132,000 millones de pesos y otro más de 31,000 millones de pesos, lo cual afecta significativamente el desarrollo de todos los municipios de México.
principalmente. Otra de las comparecencias fue con el nuevo director de Pemex, que recién tomaba el control de la empresa del Estado, José Antonio González Anaya, a quien le expuse la problemática de la mal llamada reforma energética y al que le pedí directamente que se cuidara y valorara los valiosos recursos humanos de la empresa, porque este distrito ha sido duramente golpeado por las decisiones administrativas de quienes desde un escritorio deciden la situación laboral de miles de familias mexicanas. Para eso me enviaron, para eso fui electa. Así como también estuve en la última comparecencia que hizo Enrique Ochoa Reza como director de la Comisión Federal de Electricidad, donde le señalé y enfrenté con un debate de altura las grandes diferencias de la percepción del gobierno federal y la nuestra sobre la cuestionada bajas de tarifas eléctricas. La mayoría de los mexicanos no observamos eso en nuestros recibos. Les informo que soy integrante en 3 comisiones ordinarias de las 56 existentes en la Cámara. Ocupo la Secretaría de la Comisión de Energía y soy integrante en la Comisión de Gobernación y en la de Recursos Hidráulicos. Así como también soy diputada integrante en el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, llamado Parlatino, en la Comisión de Energía. Y dentro del trabajo de relaciones internacionales, estoy en los grupos de amistad que México tiene con los países de Qatar, Arabia Saudita, Noruega y Líbano, grupos recientemente formados. Pero sin duda, la principal función de un legislador, de un diputado, es la adecuación de la norma, de la ley que nos rige como sociedad a nuestras necesidades. Por tal motivo, y preocupada por las carencias en nuestras ordenanzas, he presentado 27 iniciativas de ley a nombre propio y algunas en conjunto con la bancada de Morena, donde los temas más relevantes son austeridad republicana, la necesidad de revocación de mandato, la propuesta para la educación superior sea obligatoria, la consulta popular, aumento en el contenido nacional en los contratos petroleros, sobre salarios mínimos, derechos de las mujeres, revisión de las concesiones mineras, referéndum político, contratos colectivos a sindicatos, garantizar las pensiones de Pemex, prevención de desperdicios de alimentos con base al Programa Mundial para erradicar el hambre, anticorrupción, fiscalización y control de recursos públicos. De estas iniciativas, solamente hasta el momento se han aprobado 3. Se especificó que iba a haber hasta un 35% de contenido nacional. Es decir, de 100 trabajadores se pueden contratar 35 nacionales y el resto extranjeros. Al igual que bienes y servicios, porque nos dijeron que éramos inútiles para ir a aguas profundas y ultraprofundas. De estas iniciativas se han aprobado 3, entre ellas la que modifica a una vida libre sin violencia, tema central ante la situación que a diario se vive las féminas de este país. Se aprobó que la Secretaría de Cultura difunda la equidad de género y no exclusión entre hombres y mujeres, en el pleno respeto de los derechos humanos. Se incluyen los programas culturales de todas las disciplinas artísticas, aspectos que fomentan la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad. Promover el derecho de las niñas y mujeres para realizar actividades creativas sin perjuicio de género. Propiciar la investigación de los procesos creativos
de las disciplinas artísticas encaminada a crear modelos de atención de violencia contra las mujeres en el ámbito profesional. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En contraparte, es necesario señalar que una de las iniciativas presentadas fue rechazada por los partidos mayoritarios en Cámara, y es precisamente la propuesta para elevar el contenido nacional en los contratos y trabajos en el sector petrolero. Es decir, que se suba del 35% que se va a dar supuestamente en el 2015, según la reforma energética, y propuse que fuera a un 85%, donde la mano de obra, refacciones, equipos y otros implementos sean de origen nacional. Con ello, se detonaría que se impulse la cadena de valor y de trabajo, lo cual nos forzaría a un desarrollo tecnológico. Países como Brasil y Noruega dan cuenta de esto. Lamentablemente, en esa visión ciega y entreguista fue rechazada, pero seguiremos insistiendo porque estoy convencida que ese es el camino que debemos seguir. Eso nos llevó en décadas gloriosas a desarrollar una de las principales potencias petroleras en el mundo. Hay una garantía de que los mexicanos sí somos capaces y es claro que podemos más. También expuse y puntualicé en la discusión de la Ley de Transición Energética que la privatización del sector energético ha abonado a que el Estado pierda el control del servicio público de energía eléctrica para someterlo a fuerzas de libre mercado, con las graves consecuencias sociales que esto está teniendo. Asimismo, he sostenido dentro de la Comisión de Energía y en el Pleno que la aprobación de esta ley de transición energética implica también la destrucción paulatina de la Comisión Federal de Electricidad, al estar obligada a fragmentarse, ser subsidiarias por órdenes del mercado y de la Secretaría de Energía, y al menosprecio de sus potencialidades tecnológicas, administrativas, sociales, construidas en las últimas décadas. La transición energética no es un tema solo verde. La transición energética, el fondo es la seguridad energética del país. Otra de las iniciativas presentadas fue la ley para evitar el desperdicio de alimentos, que busca impedir y consecuentemente procesar miles de toneladas de alimentos que se vierten a la basura, aun cuando cumplen con las normas sanitarias y nutricionales adecuadas. Con esta propuesta se pretende que las empresas con una superficie a 300 metros cuadrados y las cadenas comerciales que se dedican a la venta de alimentos preparados donen lo que por diversas causas no se vendieron y son susceptibles de ser consumidos. Propongo crear una comisión nacional para prevenir el desperdicio de alimentos. De acuerdo a datos oficiales, se reconoce que anualmente se desperdician 19,000 millones de toneladas de alimentos, que equivalen al consumo de 27 millones de personas. Casi la mitad de los víveres desaprovechados son frutas y verduras, mientras los cereales representan el 29% y los productos de origen animal, cárnicos, lácteos y pescado el 25%. Esta ley obedece a un programa mundial para combatir el hambre y pobreza en todo el hemisferio. Les reporto a ustedes que actualmente hay 23 iniciativas pendientes por dictaminar en las comisiones correspondientes. Todavía no las han dictaminado. Pero también tengo que reportarles a ustedes los votos polémicos. Un tema trascendental y polémico fue la reforma al sistema de fondo de pensiones de los trabajadores al servicio de Estado, pensionista.
un fondo que maneja alrededor de 120,000 millones de pesos y según el gobierno entregó 295,000 millones entre los usuarios por conceptos de remanentes. Es decir, en el 2015 tuvieron ganancias estos fondos, los ahorros de los trabajadores, de 32%, superior al año 2014. Este fondo era una administradora sin fines de lucro, donde el Estado garantizaba la seguridad social de los trabajadores y altamente competitiva en el sistema de ahorro para el retiro. El presidente de la República envió una propuesta de reforma para cambiar el sistema del pensionista que forma parte de las prestaciones, seguros y servicios